Antes, mientras ahí Pablo está comenzando algo que no les aclaré, el tema del link de la playlist, ya lo arreglé, ya están todos los videos, así que eso es algo que había quedado pendiente. Emi Leguizamón, ¿tenés alguna duda? Sí, profe, yo ayer estaba en la clase, le había comentado por el tema del internet y después se me desconectó por el tema que se me habían acabado los datos. Recién hoy me vieron a arreglar el internet pero no llegué a ver los trabajos que dieron. Está bien, en la playlist están las grabaciones, así que puedes verla en el momento que vos tengas un tiempo, ¿sí? Para Bueno, bueno, seguirla. ¿Mm? gracias. Perfecto. ¿Se alcanza a ver la pantalla ahí? Sí, perfecto, Pablo. A ver, eso voy a abrir. Genial. Voy a abrir el chat por acá. Bueno, hoy vamos a empezar con otra estructura que podría ser condicional, que nos quedó pendiente ayer, que viene de la mano del if y el else, ¿sí? Que vendría a ser el switch. El switch lo que me permite es, en base a un carácter o a un entero, ¿sí? Tomar una decisión. Es algo muy similar a un if. Todo lo que se puede hacer con un if y un else se puede llegar a hacer con un switch, ¿sí? Es muy posible. Y el switch me vendría a servir mucho para cuando tengo varias opciones. Imagínense, creo que ayer habíamos dejado un ejercicio en el que teníamos que evaluar demasiadas condiciones, o habíamos mostrado un ejemplo, por ejemplo este, en el que dependiendo de qué edad tenía, mostrábamos un mensaje diferente. Para este tipo de casos nos conviene más usar un switch, porque el switch nos permite eso mismo, comprender varios casos y tener un bloque de código para cada uno de esos casos. Por ejemplo, fíjense acá tenemos un ejemplo de sintaxis de cómo sería el switch. Primero mostramos un ejemplito con el if y el else, cómo sería, y más abajo les muestro cómo sería con el switch. Imaginémonos que tenemos un algoritmo, un programa, el cual es una calculadora, ¿sí? Y me pregunta al usuario qué operación quiere realizar. Por ejemplo, una suma, una resta, una división o una multiplicación. Fíjense que tenemos cuatro opciones para que el usuario elija. A estas opciones el usuario las va a elegir eh, ingresando un número, ya sea uno, 2, 3 o 4. Entonces debo almacenar esas opciones en un tipo de variable, ¿no? En este caso la almacené en una variable opción y además de tener esta variable opción, en la que voy a guardar la opción elegida por el usuario, tengo dos variables de números, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a pedir al número dos usuarios y en base a la opción que me elija voy a realizar algunas de estas operaciones. Entonces, con un if lo podríamos resolver de esta forma. Si la opción elegida por el usuario es igual a uno, bueno, en ese caso realizo la suma, por ejemplo, puedo imprimir un cartelcito que diga resultado de suma es igual a número uno más número 2. Y así con cada una de las opciones, fíjense, podría ser que cuando el usuario elija la opción 2, en ese caso haga la resta la resta de esos dos números. Lo mismo con la división y la multiplicación. Fíjense que no estaría mal realizarlo de esta forma, ¿sí? Estoy contemplando cada una de las opciones que tiene mi menú y podría incluso agregar un caso en el que la opción no concuerda con ninguna de estas que tengo ya acá comprendidas, ¿sí? Pero hay una forma más sencilla, quizá, mucho más elegante de presentar este tipo de opciones, que sería utilizando switch. Fíjense, así se vería un switch. Vamos a ver la sintaxis. Lo primero vendría a ser escribir la palabrita switch, la palabrita reservada para llamar a ese condicional, a esta estructura. Y entre paréntesis voy a poner la opción que recuerden que sí o sí debe ser o un carácter o un número entero, ¿sí? Y en base al numerito que ingresa, va a revisar en qué caso concuerda con la variable ingresada. Por ejemplo, si en la opción me ingresa el número uno, lo que va a hacer el switch es entrar al caso número uno. Va a ejecutar todo lo que tenga dentro en este bloque de código
y finalmente va a romper ahí con la instrucción y va a salir del switch. Lo mismo va a hacer en los otros casos. Imaginémonos que ingresa un 2, el switch va a evaluar ese carácter o esa letra, va a revisar cuáles de sus casos son iguales a la opción ingresada y va a entrar a esa porción de código que debe ejecutar para ese caso. Y finalmente, con la sentencia break, corta y no pasa al siguiente. Em, sí, es un char o un entero lo que recibe sí o sí acá el switch. No puede ser un booleano, porque fíjense que los casos son o números enteros, como puse yo acá, puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier número que ustedes quieran, o puede ser un carácter como una letrita, por ejemplo. Ahora, el switch nos ofrece algo que es muy bueno, y es este caso por default. Este caso por default se va a ejecutar siempre y cuando la opción que me ingresó el usuario, la variable, el dato que tenga esta variable, no esté comprendida en ninguno de los casos que yo agregué. En ese, mm, en ese caso, en el que la opción no concuerda con ninguno de los casos, entonces va a entrar a este bloque de código, por defecto, ¿sí? Entonces yo puedo dejar predefinido ya una opción por defecto para que se ejecute cuando el usuario no me ingrese una opción válida. Entonces fíjense lo que tenemos acá. Vamos a borrar el ejemplo con el if else, que ya lo conocemos, y veamos cómo quedaría nuestro código. Tenemos entonces una opción de tipo entero, puede ser de tipo carácter, pero en este caso como las opciones las puse de forma, se las muestro al usuario de forma numérica, yo podría incluso cambiarlas y hacer que, para que el usuario haga una suma, que me escriba la S. Para realizar una resta, que ingrese la R, por ejemplo, la D y la M. ¿Sí? Esto lo pueden cambiar ustedes como quieran, como carácter o como entero. Por el momento lo voy a dejar como entero, es indiferente. Entonces, le pedimos al usuario que ingrese dos números y seguidamente la operación que quiere realizar, ya sea una suma, resta o división. Imaginémonos que el usuario me ingresa 1. En el caso de que en la variable opción se almacene el número 1, cuando lleguemos al switch, el switch va a tomar esa opción, va a tomar el dato que tiene esa variable, en este caso 1, y va a entrar al caso que tenga el mismo valor, el caso del 1. Va a ejecutar esta porción de código, fíjense que está identado, igual que los casos. Recuerden que cada vez que ingresamos nosotros perdón, cada vez que nosotros ingresamos un bloque de código, unas llaves, agregamos la indentación. Y en el caso de los casos también, luego de dos puntitos, esto es pura sintaxis, se la van a tener que memorizar y después van a ver que es súper sencillo. Dentro de los casos también va identado el código. Acá yo puedo escribir tanto código como quiera. Fíjense que en este ejemplo simplemente muestro un mensajito con el resultado de la suma, pero yo podría seguir haciendo cosas, como por ejemplo pedir otro dato o, o no sé, agregar un condicional if, por ejemplo, o volver a mostrar más mensajes, ¿sí? No es que nos vemos limitados a una sola línea. Lo que sí es muy importante es el break. ¿Por qué? Porque el break me va a indicar que ya terminó de ejecutarse este bloque de código. ¿Qué pasa si yo no lo agrego? Bueno, si yo no lo agrego y lo dejo tal que así, cuando el usuario me ingrese la opción 1, que es la suma, se va a ejecutar esta línea de código, que es la de la suma, la que me muestra el resultado de la suma, y seguidamente, como no hay un break, va a entrar en el caso 2. ¿Sí? Entonces es importante que agreguen los breaks para que el código corte ahí y no salte al siguiente caso que no le corresponde. Sí, Patricio, creo que tenés la mano levantada. Sí, Pablo, ¿cómo estás? No, tenía una duda. En el caso de que vos pones el char, por ejemplo, para ingresar en lugar Sí, de 1, 2, 3, que sea A, B, C o D. sí, El case abajo del suite, ¿es también case A, case B, case C o siempre van con lo mismo? exactamente. Bien, Exactamente. El case debería ser o un carácter o un entero. Y el carácter debe ser tal cual como yo lo estoy esperando que el usuario lo ingrese. Por ejemplo, perfecto. si yo le pido al usuario que ingrese una A mayúscula, entonces voy a esperar que en el caso, voy a evaluar el caso de que me ingrese la A mayúscula. Porque recuerden que es distinto en programación, los caracteres minúsculas no son lo mismo que los caracteres en mayúsculas, ¿sí?
tienen un distinto código en programación. Entonces, si yo, por ejemplo, en un if pregunto si el carácter A minúscula es igual al carácter A en mayúscula, me va a decir que es distinto, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, si yo le estoy pidiendo al usuario que me ingrese una A en mayúscula, bueno, tener en consideración eso y en los casos evaluarlo también de forma mayúscula. ¿Sí, Marcelo? Veo que tenés la mano levantada. Sí, ¿qué tal, profe? La consulta ¿Cómo va? es C++, cuando nosotros ingresamos por teclado, ¿ya reconoce automáticamente el que es un char y el que es un entero, un int? Exactamente, tal Porque cual. otros Sí, 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 lenguajes por ya ahí lo, no ya lo siempre, detecta. siempre lo toma como... Exactamente. Por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo ingreso un número y un espacio, me lo va a tomar como una cadenita de texto, ¿sí? Porque está detectando también el espacio. Ahora, si yo ingreso un número solo, solo se va a dar cuenta que eso es un entero y no otro tipo de dato. Bien, bien, perfecto. Gracias, profe. Em, sí, exactamente, Candela. Al haber una división, debería poner estos datos como doble si yo quiero que sea más preciso. Si yo lo pongo de tipo entero, entonces lo que va a hacer el programa es redondearme el resultado al número más alto, ¿no? Em, bueno, fíjense que en este caso con el switch me quedó, vamos a volver al ejemplito del if y el else. A ver, acá está. Fíjense entonces que ustedes, ya acá hay un caso de uso, siempre que ustedes tengan que evaluar varias condiciones, sí que tengan varias opciones, por ejemplo, y no quieran anidar tantos if y else, pueden recurrir directamente a un switch. Es lo mismo, ¿sí? No es que uno es mejor que otro o uno es más eficiente que otro, simplemente es cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, me gusta más hacer un if y un else, ¿sí? Pero hay gente que le gusta más hacer un switch, ¿por qué? Porque incluso tienen ya un código, un bloque de código por defecto. Y fíjense que cuando más me va a servir hacer un switch es cuando necesito hacer como pequeños menús, ¿sí? Cuando yo tengo que mostrarle al usuario y le doy opciones para elegir. Fíjense, en este caso que tenemos un algoritmo de realizar una calculadora y tengo varias opciones, entonces lo mejor sería implementar un switch. Y en cada caso, bueno, realizar la porción de código que yo quiera. Claro, puede ser más intuitivo el switch, exactamente. Si quieren se los paso, así ejecutan este código. Y mientras voy abriendo el dev C++, si quieren, así lo vemos en ejecución. Profe, está el ejemplo del mismo problema con else if y con switch en la teoría. No, pero se los puedo pasar. Les puedo pasar el programita este completo. Ahí se los paso por chat y lo vemos en el dev. Profe, ¿Sí? que se me cortó justo el internet y no entendí cómo se utilizaba el switch. Ahora lo vemos acá en el dev C++. Vamos a... Pablo, sí, una, Marcelo. sí, una pregunta a ver si entendí. Lo que entendí Sí, entonces que si no le pongo el break a cada una de las, de digamos, los de los casos. pasos, me daría los cuatro resultados: la suma, la resta, la Exactamente. división y la multiplicación. Exactamente, no cortaría el programa. Por eso es muy importante ponerle los breaks. Perfecto, gracias. A ver dónde queda el Profe, dev. ¿puede explicar lo que, porque me quedó la duda de por qué se pone return Sí, en C++ ahora, y el break también, que veo ahí como que es algo similar? dale, ahí lo vemos entonces. Vamos a escribirlo desde cero. Vamos a escribirlo desde cero. Díganme si se ve el dev Sí, en se la ve bien. Sí, sí, pantalla. se ve. Genial. Bueno, documento en blanco. Vamos a empezar agregando el IOStream, que me servía para mostrar por consola y leer datos.
el using namespace, que servía para evitarme tener que escribir el std cada vez que yo quiero usar las funcionalidades que me ofrece la librería de C++. Y vamos a definir nuestro punto de entrada de mi algoritmo. Esto sería básicamente definir una función. Las funciones, sí o sí, necesitan devolver un tipo de valor. Return significa devolver, ¿no? Entonces, como no nos interesa por el momento eh, ahondar demasiado en las funcionalidades, en las funciones, perdón, directamente vamos a decir que queremos devolver 0 y este 0 significa que mi programa se ejecutó perfectamente. No quiero volverlos locos todavía con el return. Lo mejor es que por el momento hagan como que esta sintaxis es sí o sí así. Después vamos a ver funciones y van a entender bien qué es este int, qué son estas paréntesis vacíos y qué es este return. Pero por el momento no le presten mucha atención. Em, Vamos a definir una variable opción, que es en donde vamos a estar almacenando la opción de mi menú que vaya a elegir el usuario. Vamos a definir dos variables de tipo double, número 1 y número 2, que es en donde voy a estar guardando. No es necesario que sea double, porque estos van a contener números enteros. Si nos interesa ingresar números con decimal, ponemos double. Pero no, es lo mismo, la verdad. Em, Podría inicializarlas directamente ya en algún valor. Esto no me lo va a dejar hacer, lo voy a tener que hacer en dos líneas, si los quiero inicializar. Y vamos a mostrarle al usuario un mensajito que diga ingrese una opción. Vamos a poner un inline. Y vamos a mostrar un mensajito por cada una de las opciones. Por ejemplo, si ingresa 1, voy a realizar una suma. Upa, ahí está. Si ingresa 2, voy a realizar una resta. Si ingresa 3, va a ser una multiplicación. Si ingresa 4, voy a realizar una división. Ahora, lo que tenemos que hacer es leer cuál de las opciones elige el usuario. Para eso utilizamos un segin y indico en dónde quiero guardar eh, la opción elegida por el usuario. Y justamente la vamos a guardar en nuestra variable llamada opción. Seguidamente, podemos pedirle al usuario, si quieren lo separamos, ¿está? Le vamos a pedir al usuario que ingrese dos números para realizar las operaciones. Ingrese dos números. Ahora vamos a leer los dos números y vamos a almacenarlos en cada una de las variables que creamos. Bueno, ya tenemos todos los requisitos. Ejecutemos hasta ahí y veamos cómo se ve. A ver, vamos a ejecutar. Veamos, fíjense, por el momento tenemos esto. Un pequeño menú que me dice ingrese una opción 1, 2, 3 o 4. Si yo ingreso 2, bueno, pasa a la siguiente parte que es ingrese dos números, ingresar 4 y 5, perfecto, y termina. Por el momento no realiza ningún tipo de operación ni ningún otro mensaje porque hasta ahora no hemos programado más que eso, ¿no? Bueno, vamos entonces a implementar el switch. El switch, utilizamos la palabrita reservada y entre paréntesis va la expresión o condición que vamos a estar evaluando.
Si te da error, Ignacio, fíjate de estar agregando bien los puntos y coma, el return. Es más, si bien se los paso hasta ahí lo pasé por chat, si lo quieren ir probando. Entonces, dijimos que íbamos a empezar a implementar el switch, y entre paréntesis, cuál era la expresión que iba a estar evaluando. En este caso, lo que vamos a estar evaluando es nuestra variable opción, el dato que tenga nuestra variable opción. Vamos a agregar las llavecitas, y dentro del bloque de switch vamos a empezar a escribir cada uno de los casos que queremos que contemple nuestro algoritmo. Entonces, caso en el que la opción, en el que esta variable sea 1. En el caso de que la opción elegida por el usuario sea 1, lo que vamos a estar haciendo, fíjense lo siguiente. Luego de escribir esto, el caso 1, y yo apretar Enter, fíjense que ya directamente me trae la indentación perfecta. Ya me hizo las dos tabulaciones. Entonces, en el caso de que la opción sea igual a 1, podemos imprimir un mensaje que diga resultado, por ejemplo, 2 puntos, y le Profe, está mal la concatenamos. hormiguita. Perdón, sí, tienen razón ahí. Resultado, y le concatenamos el resultado de la suma del número 1 más número 2. Punto y coma, y no se olviden del break. El break me indica que ya terminó de ejecutar el bloque de código que pertenece al caso 1. Si yo no lo agrego, lo que haría sería saltar al siguiente caso, que no me interesaría que salte al segundo caso, porque no es la opción que realmente eligió el usuario, ¿no? Entonces vamos a volver a agregarlo al break.com. Vamos a agregar un caso más y lo vamos a probar ahí con 2 casos nada más. Cout, un mensajito, resultado, puntos, concatenamos la resta de los 2 números. El break, punto y coma, y probemos hasta ahí. Veamos qué pasa hasta ahora. Si yo ejecuto, tenemos nuevamente el pequeño menú que armamos, ingreso una opción, vamos a realizar una suma, Enter, me pide que ingrese 2 números, vamos a ingresar 5 y 10, y fíjense que me lanza el resultado 15. Genial, por el momento, el caso 1 funciona perfectamente. Vamos a probar con el caso 2. Vamos a decirle que vamos a realizar una resta, vamos a ingresar 10 y 5, y resultado 5, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso? ¿Qué pasa si yo ingreso el número 10 acá en las opciones? El número 10 no existe dentro de mis opciones. Si yo ejecuto, bueno, me va a pedir los 2 números, ingreso 5 y 6, y fíjense que el programa termina. Ahora, para estos casos en los que yo ingreso una opción que no estoy contemplando en mi switch, podemos utilizar el caso por defecto para darle más información al usuario. Entonces, así como agregamos los casos, agregamos un default, un caso por defecto, y acá podemos agregar un mensaje de este tipo. Esa opción no existe, por ejemplo. Entonces, siempre y cuando la opción elegida por el usuario no se vea contemplada por ninguno de los casos, lo que va a hacer es entrar al caso por defecto, ¿sí? Siempre y cuando la opción elegida por el usuario no esté contemplada en ninguno de mis casos, va a entrar directamente a este bloque de código, al por defecto. Entonces, si yo ejecuto, y por ejemplo, ahora le digo que quiero realizar
quiero elegir la opción 7, que no existe, no está contemplada por mi algoritmo, e ingreso dos números, por ejemplo, 58, fíjense, va a entrar en el switch, en el caso por defecto, y me va a mostrar el mensaje, esa opción no existe. Profe, disculpe. ¿Sí? Buenas tardes. Ese ¿Qué tal? default, ¿no lo podemos poner debajo, o sea, antes del switch, entre el switch e ingreso la opción? O sea, que el usuario digite el número, o sea, la opción del 1 al 4, coloque el 7, por ejemplo, en este caso, y Sí. automáticamente salte esa opción no existe. Podemos, sí, pero no sería, este caso por default va sí o sí de la mano del switch, si es parte del switch. Lo que yo podría Bien. hacer para evitar que me ingrese opciones inválidas sería utilizar un if, por ejemplo. Ah, eso iba a Preguntar si la preguntar. opción es Se puede meter un distinta, link? claro, Perdón, si la perdón, opción sigo. es distinta a cada una de mis opciones y opción es distinto. Sí, podría hacerlo de esta forma. Bien. O, bueno, directamente dejar que pase a esa parte de código, que avance un poco más y ya recién en el final, cuando estoy por evaluar, decirle, che, mira la opción que me elegiste, no era correcta. Profe, si no, no se podría poner, por ejemplo, el switch y adentro del switch ahí recién preguntar ingresos números Tal cual y podríamos hacer eso también. después elegir los casos y después el default. Exactamente, también podríamos hacer eso mismo, que toda la parte de pedir números la podría mostrar directamente acá. Entonces, en el caso de que haya elegido la opción uno, que la opción uno era de la suma, lo que podría hacer es pedir No, no, yo primero dos decía fuera números, de caso. fuera del Arriba, caso, o sea, entre medio de esos dos profe, ahí. Ah, no, pero Ahí. igual lo preguntaría, sino de una forma de que una vez que pones una opción que no está dentro del switch, directamente tire que esa opción no es válida. Entonces, claro, Claro, primero que no tendría que le estar deje, el que no le default. permita seguir. exactamente, esta sería la forma, poniendo la petición de los números dentro del switch, Ah, exactamente, el caso del switch. Entonces, fíjense, lo que va a hacer es primero pedir una de las opciones, guardar el valorcito en nuestra variable opción y evaluar si concuerda con uno de los casos. En caso de que exista, entonces va a entrar y ahí dentro va a pedir los números. Una vez que pide los números, va a realizar la operación y terminar. Fíjense, probemos de esta forma. Claro, ahí está. Ahí quedó piola. Entonces, fíjense, ingreso una opción. Si yo ingreso 7, esa opción no existe. Ahora probemos con la opción 1, que es la que tenemos programada de forma correcta. Ingreso una opción 1 y ahora sí me pide que ingrese los dos números, 5 y 9, por ejemplo. Resultado 14. Ahora sí está pidiendo los números recién cuando se aseguró de que la opción ingresada por el usuario es correcta. Profe, disculpen, Bien. ¿dónde colocó la salvedad esa? Dentro Debajo de cada de... uno de los casos, ah, 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 dentro de cada ah. uno de los casos, es Sí. ahí donde le empiezo a pedir al usuario los números. Ahora se los paso de todas Ah, formas por chat. bien. Gracias, profe. Profe, una No, por consulta. favor. ¿Sí? Yo estoy, como no me pude descargar el programa, estoy desde la compu con uno de Google y no sé dónde Sí. es como para... a ver, voy a activar la cámara. No sé dónde estoy. Me veo. Ahí está. No sé dónde tengo que tocar para que me dé el resultado, digamos. A la ejecución. Fíjate si no hay Sí. algún botoncito que diga run o compilar. Ah, No eso. se alcanza a ver muy bien, pero seguramente hay un botoncito que diga run. Dice error. Si te tira Ah, error, listo. revisa entonces los puntos y coma y cada una de las instrucciones. Fíjate que yo pasé Ah, por chat ahí el código, si quieren copiarlo y probarlo. bien. Era Fíjense eso nomás. que, genial. Fíjense que el ejemplo que les pasé solo tiene codificado dos operaciones, ¿sí? Ustedes vean si pueden completar las otras dos operaciones que quedan. Pero Este bueno, código sería para evitar que no poner los números en caso de que no sea ninguna opción correcta, digamos. exactamente, me sirve para
para cuando yo tengo varias opciones y necesito que el usuario ingrese alguna y yo contemplo varios casos. Y además de eso tenemos como un paso alternativo, ¿no? En caso de que Profe, la opción elegida por el usuario no exista, entonces se ejecutaría esa parte de código. Sí, no sé quién habló, no leía Jonathan, la... profe, ¿qué ¿Sí, significa break? Jonathan? Break significa como el retorno, o sea, retornar o no. Exactamente, es como, Ah, claro, ok. es como rompe con el flujo de ejecución y corta ahí y sale directamente del switch. Sale fuera del switch. No es que continúa línea por línea leyendo cada uno de las instrucciones, sino que una vez que llega el break, una vez que ya terminó de ejecutar esto, corta y sale del switch y continúa por debajo del switch. Si yo tuviese código acá abajo, salió del switch. Si yo tengo código acá abajo, directamente vendría acá. Fíjense, vamos a ejecutar eligiendo la opción 1. Van a ver que luego de mostrarme la suma, va a mostrarme este mensaje. Incluso voy a hacer lo siguiente. Voy a acá agregar un endline, Le así me faltó el sale. punto y coma. Ahí está. Si yo ejecuto esto, ingreso una opción 1 de suma, ingreso los números 5 y 10. Fíjense que luego de mostrarme el resultado, directamente me mostró el mensajito de salió del switch, porque cortó y continuó por debajo de esa estructura de control. ¿Sí, Juan? Veo que tenés la mano levantada. Una consulta. ¿Se puede poner una ¿Sí? opción donde nosotros elijamos que el menú se termine? Por ejemplo, que se siga repitiendo y eligiendo los números que queramos, sumando y restando las veces que nosotros queramos y después ponemos la opción de salir. Bueno, eso lo vamos a ver ahora Eso con los sería bucles. con un bucle, ¿no? Exactamente, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Profe, ¿qué tal? ¿Sí, Eugenia? Sí, tengo una consulta. ¿Qué pasa si no definimos dentro del switch alguna de las opciones que sí están contempladas? Porque ahí el usuario puede elegir entre 4 opciones. Pero ¿qué pasa si en el switch no definimos multiplicación o división? O sea, las que faltan. No se va a Claro. poder ejecutar eso, ¿no? ¿O va a pasar? Exactamente. Fíjense que esto es simplemente un mensajito por pantalla que le indica al usuario, en el que nosotros le indicamos al usuario qué opciones puede elegir. Pero si yo no programo esos casos, entonces el programa, cuando yo elija 4, ¿qué va a pasar? Como yo no tengo ningún caso 4, no tengo contemplado en mi switch el caso 4, va a entrar por el caso por defecto y me va a decir que esa opción no existe. Pero yo le indiqué al usuario que sí existía. Entonces, tengan en cuenta eso. Esto es simplemente un mensaje que da la parte de codificación de esa opción que le estoy brindando al usuario. ¿Ves? Mira, si yo voy acá y le digo que quiero realizar una multiplicación, que está acá, porque le estoy mostrando el mensaje al usuario, fíjense que me dice, esa opción no existe. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo un caso en el que contemple el numerito 4. Entonces, lo que debería hacer es escribirlo, decirle que en el caso de que la opción sea 4, entonces que realice la división, ¿no? De acá que me muestre el resultado. Profe, ¿hay Fíjense otra algún cosa. límite de key? Bien. No tiene límite. Fíjense otra cosa, y es que no están no están ordenadas de forma numérica, ¿no? Yo puedo acá poner caso 8, 7, acá poner el caso 50, ¿sí? Eso es indiferente. Los casos no necesariamente tienen que estar ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Nos ayuda, sí, visualmente a tenerlo más ordenado, pero no es necesario que estén ordenados numéricamente. Y tal cual Profesor, como decía ahí, no sé qué compañero, se pueden escribir cuantos casos queramos. ¿Sí, Juan? estaba Juan. observando que, un ejemplo, el cout de ingrese, perdón, sí, de ingrese dos números, se encuentra por debajo de case 1. Sí. ¿Por qué lo lee así? ¿No debería estar case 1 por debajo? O sea, veo que lo lee igual, pero no entiendo el por qué. Que esté por debajo, es decir, que esté, ¿vos te referís? Exacto, case 1 quedó arriba, el caso 1 queda arriba y debajo queda ingresar los números. Claro, es por pura sintaxis. Cuando yo voy a escribir un caso, escribo case 1, 2 puntos,
y por debajo el bloquecito de código. Yo acá incluso podría agregar, fíjense, en cuanto agregué las llaves, ya DevC++ me agregó el break. Entonces lo que podrían hacer es empezar a agregar las llaves para dar a entender y para que ustedes entiendan de forma más intuitiva que acaba un bloque de código. Y ahí sí iría el cout con, bueno, el ingrese dos números, ta, 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 ta. Es pura sintaxis, es por eso que queda por debajo el ingresar los dos números del caso. Gracias. No es necesario que vaya escrito pegado. ¿Puede ir pegado? Sí, puede ir pegado, como decía en la primera clase, yo puedo escribir todo el código en una sola línea, en un solo renglón, ¿sí? Pero va a ser muy complicado Em, leerlo para mí. Eso del espacio es más para que nosotros nos quede más estético a la hora de tener que leerlo así por Exactamente, línea. exactamente. Es mucho más sencillo entender que esto es un bloque de código por sí solo, igual que esto es un solo bloque de código, igual que esto. Es Profe, por eso que queda por disculpe. debajo. ¿Sí? No, no sé En quién está ese hablando. caso, Analía, profe. ¿Sí, Analia? En ese caso, profe, no hay que colocar diagonal invertida N para hacer el salto, lo hace automáticamente el programa. Exactamente. El diagonal n se utiliza solo cuando yo quiero por consola, cuando estoy mostrando por consola, y quiero que se realice un salto de línea. Ahora, si yo estoy programando acá en código, no es necesario que yo escriba barra n para hacer un salto de línea, ¿sí? Bien. El salto de línea se hace solo cuando quiero mostrar o cuando quiero modificar cómo se ve por consola un mensaje. Es ¿Sí? decir, Si yo cuando el quiero que usuario ingresa un dato, exactamente. ¿o Más no? que cuando ¿Sí? ingreso un dato, sino más que cuando yo le estoy mostrando un mensaje. Por ejemplo, en este Bien, ingreso una opción, si yo quiero hacer un salto de línea, podría agregar el barra n para que me muestre en un renglón ingrese una y en el renglón de abajo opción. Pero es simplemente bien, para cuando estamos queriendo mostrar un mensaje al usuario. Cuando nosotros programamos, no utilizamos el barra n. bien, profe. Muchas gracias. Genial. Bueno, el switch no tiene más misterio que este. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Profe, Sí, disculpe. Martín. Ahí subí en el chat una frase que me Sí, aparece al compilar el ejercicio recién, el que habías copiado, sí. pero no entiendo qué me está pidiendo. Faltó la switch.only. Fíjate estar escribiendo bien cada una de las sentencias. Fíjate que el switch lleva una T entre medio. Fíjate respetar bien los puntos y coma. Lo que te recomiendo que hagas es escribir solo un ¿Ok? solo caso, e ingreses un mensaje, por ejemplo, que no pidas nada, simplemente mostrar un mensaje, hola a todos, y ver si el programa se ejecuta correctamente hasta ahí. Si se ejecuta, perfecto. Entonces ahí empezás a agregar, perdón, me olvidé el break ahí. Entonces a partir de ahí, si esto funciona, ya empezás a agregar los siguientes casos. Pero para empezar, anda probando de a uno. Bárbaro, gracias. No, por favor. Profe, disculpe, estoy intensa hoy. ¿Sí? No, Me por voy a volver favor. loco. Esto, en el examen, profe, ¿se va a tomar Sí, las dos opciones, el if y el else, y además se va a tomar el switch? exactamente. Sí, sí. Bien, es decir que Seguramente tenemos... sea, Sí. sea como les pongo una porción de código, ¿sí? Ujú, ujú. Por ejemplo, una porción de código del switch, eh, le pido al usuario que ingrese una opción y en base a lo ingresado, es decir, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de que la opción sea 4? Y ustedes van leyendo el código, ven qué caso es el 4, bueno, ¿cuál sería el resultado por pantalla? Que me mostraría por consola esta porción de código. Ejercicios de este tipo van a ser. Interpretar Bien, código. perfecto, profe. Gracias. Bueno, si se entendió el switch, entonces pasamos a los bucles, si les parece. Profe, Pasamos ya ¿cuándo directamente. recomienda usar switch y cuándo recomienda usar if y else? El switch cuando tengan opciones de forma enumerada, ¿sí? De esta forma, o digamos, cierta cantidad
de opciones para mostrar al usuario, cuando tenga que hacer pequeños menús. Y el if y el else se los recomiendo cuando, por ejemplo, ustedes tengan que valorar rangos. Por ejemplo, en el caso del switch, yo no puedo poner un rango de números. Yo no puedo decir, che, yo quiero que entre a la primera porción de código, a este primer bloque, si la opción ingresada está entre el 1, si está entre el 1 y el 10, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso con un switch. Entonces, ¿con qué lo puedo reemplazar? Bueno, en ese caso lo puedo reemplazar con un if, en el que sí puedo intentar comprender un rango de números. Por ejemplo, diciendo, si la opción es mayor o igual a 5 y, y la opción es menor o igual a 10, entonces que realice cierta porción de código. ¿Sí? El if les va a servir más para cuando ustedes tengan que comprender rangos de números. El switch les va a servir cuando tengan los números bien definidos, ¿sí? Cuando sepan cuál es la cantidad de opciones que tienen. Gracias, profe. No, por favor. Em, la multiplicación era con el asterisco. Ahí se lo va a contestar Tomás. Genial. Sí, Ignacio, luego tenés la mano levantada. Sí, profe, yo acá ya finalmente me anduvo el algoritmo, pero estoy Sí, teniendo otro problema, y es que no me estaría sumando los dos números. La operación la tengo acá, de suma, pero no sí. sé cómo hacer cómo poner el momento de correr el algoritmo, cómo poner los números para que lo sume. Fíjate que a la suma la estamos concatenando en una de nuestras instrucciones cout, ¿sí? ¿Para qué? Para que a la hora de hacer la suma también aproveche y la muestre por pantalla, de esta forma. Claro, De esta forma lo que va a hacer es el programa es mostrar el mensaje y a la vez, concatenando con estos dos simbolitos, mostrar el resultado de la suma de los números. Lo mismo va a bien, ser sí, para la división, multiplicación y división. claro, pero yo me refiero ya cuando lo estoy corriendo, o sea, cuando estoy probándolo, pongo dos números Eh, distintos y no sé cómo separarlos para que lo sume. a la hora de leerlos por pantalla, decís, a la hora de leer el teclado, que el usuario guarde esos dos numeritos. Claro, Bueno, en ese caso, fíjate, así como estamos pidiendo la opción, a ver si tengo acá, borré todo encima, a ver si puedo volver. Aquí está, fíjate. Luego de pedir la opción, sí, vamos a alguno de los casos y fíjate que le volvemos a pedir al usuario que ingrese dos números, ya no almacenamos ese número en la opción, sino que lo almacenamos en cada una de nuestras variables. Y fíjate cómo estoy pidiendo los dos números. Con un sein le digo que lea el número 1 y el número 2. bien, Seguidamente tomo esos dos números y los concateno al mensajito de resultado. ya, ya sé Bien, vuelvo a que pasar me esto. equivoqué. Genial. Muchas gracias. No, por favor. ¿Sí, Matías? Sí, el switch sería más que nada como un múltiple opción, digamos, o sea, opciones que yo le dejo a la persona que elija así, como de elige el Exactamente, uno, elige el 2, todo eso. tal cual. Es cuando tenés varias opciones y vos ya sabes de antemano cuáles son bien definidas esas opciones como un múltiple opción, como tal y como vos decís. Bien, muchas gracias. Lucas, ¿tenés la mano levantada? Hola, profe, ¿cómo está? Le ¿Qué hago una tal? ¿Cómo va? consulta. Al finalizar el switch, ¿es necesario escribir el default? Porque yo lo que hice fue hacer un if para evitar tener que poner en cada caso lo de ingresar dos números y Sí, pedir los números. Y digamos, cuando pasas al else, ahí está esa opción no es válida. Lo claro, limité a tal que cual. si opción está entre 1 y 4 pasa al switch. Claro, Pero, es como que agregas un parche de antemano, como un claro, filtro, para para escribir menos asegurarte líneas de de. código, digamos. Exactamente. Entonces, en ese caso no es necesario que agregues un default, pero bueno, por convención, estaría bueno que lo tengas por las dudas. Ya sabemos de antemano que los números que van a llegar están siempre contemplados en los casos que vos tenés. Pero bueno, no es necesario, error no te va a tirar. Bueno, genial. Muchas gracias. No, por favor. Mm, claro, lo que hizo Lucas, si no estoy mal, es agregar acá un if
¿sí? Preguntando si el número, si la opción ingresada está entre las opciones que le ofrece. No es necesario este if porque van a tener el caso por defecto, ¿sí? Al tener el caso por defecto, eh, saben que si no está comprendido en sus casos, entra por acá y, bueno, muestran un mensaje o realizan la operación que quieran. Pero si quieren asegurarse de que llegue la opción correcta, podrían agregar un if. Bueno, eso sería todo switch. ¿Se entendió? Podemos pasar a los bucles. Mm, A lo sumo, creo que lo que se podría hacer, Profe, con lo que decía el chico, creo, Sí. es poner un if dentro del switch que diga si la opción es entre 1 y 4, ingrese 2 números y que tome la opción y sacar el default. Dentro del switch, dirías vos, sería O afuera, sea, porque no, es... o sea, yo, por eso no sé si se puede poner un if dentro del switch, pero si ponemos De switch, poder se puede. if, un if que diga si la opción es igual a 1 o igual a 2 o igual a 3 o igual a 4, entonces un cout que, que diga ingrese 2 números, que los guarde en los números y que tome las opciones según el número que ingresó Claro. y El sacar el problema es default. que, claro, el problema sería que acá antes de los case yo no puedo ingresar un switch, un if, perdón. Los if, sí o sí, cualquier línea de código tiene que ir dentro de los case. Y si ya está dentro de un caso, significa que ya leyó uno de los números y no voy a poder volver para atrás para revisar si el número ingresado es correcto o no. Es por eso que o la validación la hacemos antes o agregamos el default. Pero no podría yo acá, a ver, de poder puedo, pero no me sirve nada agregar un if preguntando si la opción se encuentra dentro de un rango de números. ¿Por qué? Porque ya entró en uno de los casos, ya fue evaluada esa opción, ya tomó uno de los caminos, ¿no? No, no, pero yo decía antes de poner los casos, ¿no se puede? No, no se puede, no se puede. Sintaxis del switch, no se puede agregar otro código acá arriba. Ah, a ver. Bueno, pasemos a los bucles entonces. profe, una preguntita. Sí, Jonathan. Intento ejecutar el programa con Switch, pero me marca en rojo toda la línea. em, ¿Todas las líneas o alguna línea en específico? No, el título Switch con opción y todo, pero no sé qué es lo que le Fíjate que pasa. esté bien escrito, que no haya error de tipeo, que la línea anterior tenga su punto y coma. Ahí de todas formas te paso este Ahí código. está. Eso faltaba. Ahí está, el punto y coma anterior, ¿no? Eso suele Sí. pasar cuando te marca esta línea en rojo, por ejemplo, suele ser porque la línea anterior no tiene un punto y coma o puede llegar a tener un error. Claro, ahora sí. Gracias, profe. Genial. Bueno, vamos a los bucles entonces. Que teníamos el ejemplo de switch. Y vamos con el do while. Perdón, el while y el do while. El while y el do while son básicamente lo mismo, son estructuras de repetición, me sirven para repetir bloques de código y el bloque de código que yo agregue dentro de su estructura se va a repetir siempre y cuando se cumpla cierta condición, ¿sí? Veamos un ejemplo. Miren este ejemplito. En este ejemplo, lo que quiero hacer es sumar números positivos, es decir, que el usuario vaya ingresando números positivos todo el tiempo y yo voy a ir agarrándolos y sumándolos y los voy a ir guardando en alguna variable. Para al final de todo, mostrar el resultado de todos esos números positivos que el usuario fue ingresando. Entonces, voy a tener una variable número, que es en donde voy a estar guardando el número que me vaya ingresando el usuario. Voy a tener una variable llamada suma, que es donde voy a estar almacenando la suma de todos esos numeritos que vaya ingresando. Y, bueno, mensajito para el usuario para indicarle que me ingrese un número positivo. Acá me faltó pedirle al usuario ese número.
Y una vez que el usuario ingresa un numerito, escribimos la sentencia while. Entonces el while significa mientras, y dentro de los paréntesis va la condición. Entonces, mientras que número sea mayor o igual a cero, es decir, que número sea un número positivo, tal y como estamos pidiendo, entonces va a repetir todo lo que tenga dentro de su estructura. ¿Y qué tarea estoy repitiendo? Bueno, estoy repitiendo la tarea de almacenar en mi variable suma, que dijimos que iba a ser la cajita en donde iba a estar almacenando la suma de todos los números que va ingresando el usuario. En suma, estoy guardando lo que tiene ya de antemano, en este caso 0, pero imaginémonos que ya el usuario habría ingresado un número e ingresó 5. Entonces va a tomar el valor que tiene, 5, más el número ingresado por el usuario, que imagínense que es 2. Va a hacer esa suma, que el resultado es 7, y lo va a guardar en la variable suma. Para seguidamente volver a pedirle al usuario que ingrese un número. Y una vez que el usuario ingrese un número, ¿qué va a pasar? Se va a repetir el bucle y va a volver a preguntarle, ¿el número es mayor o igual a 0? Y así va a continuar siempre y cuando el usuario esté ingresando un número positivo. ¿Qué pasa en el caso de que el usuario me ingrese un número negativo, -1? Entonces, cuando vuelva a repetir el bucle, ¿sí? Va a entrar al while y va a preguntar en la condición, ¿el número es mayor o igual a 0? No, es -1. Entonces va a cortar y no va a ejecutar lo que tiene adentro y finalmente me va a mostrar el resultado eh, de la suma de todos esos numeritos. Vamos a verlo en ejecución y seguramente les va a En quedar más este claro. caso, profe, perdón, el usuario va ¿Sí? colocando de a un número y eso se va sumando, como cuando entramos a la calculadora, algo Exactamente, así. exactamente. Va a ir Genial. ingresando números y sola, de forma automática, por decirlo así, se van a ir sumando los numeritos. Es un comportamiento Buenísimo, similar al de se la entendió. calculadora. Vamos a copiarlo. Vamos a pasar al def. Voy a cerrar, a borrar todo esto. Y vamos a verlo nuevamente. Entonces, tenemos la variable número, donde voy a estar almacenando los números ingresados por el usuario. La variable suma, en donde voy a estar guardando la suma de todos esos numeritos que el usuario ingrese. Le pido al usuario que ingrese un número, almaceno ese número ingresado en una variable y escribo mi while, mi bucle que se va a repetir. ¿Qué dice mi while? Dice, mientras while esta condición se cumpla, esta condición sea verdadera. Segundo. Mientras el número ingresado por el usuario sea mayor o igual a 0, es decir, que sea positivo, lo que va a hacer es tomar lo que tiene anteriormente la variable suma, sumarla al número y sobreescribirle el valor. Para seguidamente volver a pedirle un número y poder continuar con el bucle. Porque ¿qué pasa si yo quito esta línea de código? Si yo no le vuelvo a pedir un número y la variable número nunca cambia. Bueno, entonces lo que va a pasar es, le va a pedir al usuario un número. Imaginémonos que le ingresa el número 5. Va a entrar al while, le va a preguntar, ¿número es mayor o igual a 0? Sí, es 5. Entonces se va a repetir esta línea de código todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la variable número no se está modificando en ningún momento, por ende esta condición va a ser siempre verdadera y jamás va a salir de este bucle y se va a romper el programa, va a ser infinito, ¿no? Entonces es importante que siempre que yo utilice un bucle while, un bucle mientras, que haya algún tipo de alteración, que exista la posibilidad de que mi expresión dé falso, ¿sí? Vamos a verlo en ejecución. Una vez, profe, que terminó el código, ¿hay que poner break al ¿Sí? final o no, en este caso? No, los Para breaks que vienen después nos salte el simplemente para... resultado. No, los breaks son para los while, ¿sí? Ok, Perdón, para los switch, perdón. Los pero breaks son con para Profe, yo los tengo eso, una switch. consulta. después del sin ya ponemos el code con el resultado de la suma. No hace falta poner más nada. Exactamente, ya mostramos directamente cuál fue el valorcito que terminó quedando en suma. Profe, pero Buenísimo. si no ponemos un número positivo, se debería ¿Sí? repetir el bucle y preguntar si queremos otra vez poner otro número, ¿no? Claro, podríamos agregar ese mensajito nuevamente
para que sea más explícito, mostrar al usuario nuevamente el mensaje. Después de sumar a nuestra sumatoria el numerito ingresado por el usuario, le volvemos a pedir, ingrese un número positivo. O ingrese un número directamente, no es necesario indicarle que sea positivo. Va a tomar ese número y va a volver a ejecutar el bucle. Y ahí nuevamente va a calcular esta expresión. Va a ver si es verdadera o falsa. Si es verdadera, se va a volver a repetir. Si es falsa, va a cortar y va a continuar por la línea 19. Pablo, ¿Sí? una pregunta. ¿Y si yo quiero cambiar, o sea, quiero que lo haga tanto para números positivos como negativos, tengo que cambiar la opción que está dentro de while? Exactamente, debería cambiar la condición. Esta condición puede ser lo que ustedes quieran, es decir, yo puedo decirle que quiero que se repita este bucle siempre y cuando el número ingresado sea igual a 1. Entonces, le estoy obligando al usuario que siempre ingrese 1 para que se repita este bucle. O quiero que se repita siempre y cuando número, no sé, sea igual a número menos 2, por ejemplo. Puedo agregar expresiones matemáticas, puedo agregar cualquier tipo de condición. Puedo agregar, por ejemplo, la condición, puedo tener, imagínense, una variable booleana llamada tiene permiso, volviendo al ejemplo que habíamos visto ayer, en verdadero. Entonces, como es verdadero, le voy a preguntar, mientras tenga permiso, que se ¿Le han repite el dejado la bucle. mamá? Y tengo que tener en cuenta que esta variable debería poder cambiar dentro de esta estructura, porque si no se va a quedar en un bucle infinito. Entonces yo podría preguntar después, bueno, si por ejemplo, si el número ingresado es 5, entonces, sí, número ingresado, número, es igual a 5, entonces tiene permiso, epa, tiene permiso, es igual a falso. Entonces, cuando el usuario ingrese el número 5, va a cambiar el estado de esta variable booleana, va a ser falso, y cuando se vuelva a repetir el bucle, va a preguntar en el condicional, ¿es verdadero o es falso? Si es falso, corta y sale. Si es verdadero, vuelve a entrar y se repite. Pero tengan en Disculpe, cuenta eso, que puedo utilizar cualquier tipo de expresión acá en la condición del while. sí. ¿Y Profe, Franco? disculpe que lo interrumpa. No, por Eh, favor. Le voy a dar un consejo al compañero Marcelo, que esto me sirvió a mí muchísimo también. Mira, Marce, lo que puedes hacer con el while, utilizarlo básicamente cuando vos necesitas controlar lo que el usuario ingrese. Supongamos que vos querés que el usuario no ingrese valores negativos o letras así, utiliza el while ahí. Y el if, utilizarlo básicamente cuando tengas que utilizar varias condiciones. Ahí utiliza el if. Y básicamente el switch, utilizarlo para hacer el menú. El menú como para hacer una calculadora, el menú de un restaurante y así. Pero el while básicamente practicarlo mucho para saber qué es lo que querés que haga el usuario al ingresar. Supongamos, ingrese valores positivos y vos ves que el usuario está ingresando negativo, entonces con el while le hace y número menor a cero, supongamos que son todos los valores negativos, el usuario cuando ingrese un -1 así, le va a salir el cartel. Por favor, ingrese un número positivo y así. Utilízalo básicamente para asegurarte que el usuario ingrese valores positivos o lo que vos quieras. Muchas Exactamente, gracias, muchísimas Franco. gracias, Franco. Es tal cual como dice Franco. El while me sirve, me viene de lujo junto con el switch. Imagínense el caso anterior que teníamos un switch con 4 opciones. Si yo quiero asegurarme que el número que me ingrese sea una de esas opciones, o que me ingrese, que no me ingrese un número negativo, entonces puedo repetir esa estructura, puedo repetir esa instrucción, pedirle un número al usuario, siempre y cuando el número, por ejemplo, esté dentro de un rango, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior que tenemos un switch con 4 opciones, yo puedo decirle que se repita la tarea de pedir un número
siempre y cuando el número sea mayor o igual a 1 y que el número sea menor o igual a 4. ¿Sí? Entonces yo ahí estoy contemplando un rango de 4 opciones. Entonces, si el usuario, perdón, sería al revés. Acá le estoy diciendo que siempre y cuando el número no se encuentre, el número ingresado por el usuario, no se encuentre entre 1 y 4, entonces volver a pedirle un número para asegurarme que ese número ingresado por el usuario lo tenga contemplado en mi switch, por ejemplo. Pero tal cual como decía Franco, viene de la mano con la validación de lo que el usuario ingrese por teclado, para asegurarme que los valores que el usuario me ingrese son los que yo espero. Volvamos entonces al ejemplito de recién, que teníamos la suma, y veámoslo en ejecución. Habíamos agregado una línea de código para indicarle al usuario que me ingrese un número nuevamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pedirle al usuario un número, asegurarnos de que ese número sea positivo, y siempre y cuando sea positivo, lo va a ir sumando a la sumatoria total que estoy haciendo. Una vez que lo suma, volver a pedir un numerito. Si el número es negativo, entonces va a cortar con la ejecución y ya no me va a mostrar el resultado de todos los números positivos. En el caso de que vuelva a ser un número positivo, bueno, va a volver a repetir la tarea de sumarlo en mi sumatoria y volver a pedir un numerito. Vamos a verlo en ejecución. Y veamos. Ingreso un número positivo. Vamos a ingresar el 1. Ingrese otro número positivo. Vamos a ingresar el 2. Ingrese otro número positivo. Bueno, fíjense que siempre y cuando yo siga ingresando números positivos, va a ir sumándolo y mostrándome el cartelcito de que ingrese uno nuevo. Vamos a ingresar un tercer número positivo, el 5. Y para cortar con el bucle voy a ingresar un número negativo. Ingresar -1. Fíjense que el programa cortó. ¿Por qué? Porque la condición de mi while es siempre y cuando el número sea positivo, y al cortar va a ejecutar la línea 20, que tiene el mensajito de resultado de la sumatoria de números positivos, y fíjense que acá lo tenemos, 8. Y es tal Sí cual, o ¿no? sí para que 5, nos 6, den, 7 y 8. sí o sí para que nos den ¿Cómo? resultado, vamos a tener que colocar un negativo, no lo podemos hacer en los bloques para que pongamos, por ejemplo, igual y nos tire el resultado de los positivos, sin tener que Lo que colocar un yo, negativo. claro, eso depende de cómo lo tengan programado. En este caso, yo estoy mostrando la sumatoria solo cuando ya terminé de ingresar números. Pero yo podría ir mostrando la sumatoria todo el tiempo. Por ejemplo, de esta forma. Entonces, luego de ingresar un número, lo que va a hacer el programa es sumarlo a la variable suma y mostrar cómo se va acumulando. Fíjense, si yo ejecuto, ingreso un número positivo, 5. Me faltó un salto de línea ahí para que se vea mejor. Vamos a dejarle simplemente el resultado. Vamos a volver a ejecutar. Y fíjense, ingrese un número positivo, 5. Resultado 5. Me pide que ingrese otro número positivo, 3. Resultado 8. Ingrese otro número positivo, 10. Resultado 18. Ingrese otro número positivo. Si ingresa uno negativo, corta el programa. Fíjense que ahora el resultado lo estoy mostrando todo el tiempo y no simplemente cuando corta el bucle. Pueden ir Buenísimo, jugando sí, ustedes con quería eso. saber cómo podía hacer eso. ¿Sí, Ignacio? Profe, una duda. ¿Esto se puede Sí. combinar también con el which? Porque veo que hace rato dimos las opciones de si sumas, si restas, si división, si Sí. multiplicación. En este caso podemos which y a cada caso le metemos un while para poder sumar, multiplicar, restar, dividir la cantidad de números que quisiéramos, ¿no es cierto? Exactamente, yo puedo empezar a combinar las estructuras. Bien, como decís vos, anteriormente dentro de cada uno de los casos del switch teníamos el mensajito que decía ingrese dos números, ¿recuerdan?
Bueno, yo podría Sí, agregar un while ahí para asegurarme de que el número que me esté ingresando el usuario sea positivo. De esta forma sería. Em, bien. ¿Existe alguna forma de mientras que el cortarlo, por número, ejemplo, poniendo una ¿sí? palabra por, no sé, por así decirlo, sumamos, vamos tirando números, tenemos 2, 3, 5, cuando le ponemos listo o resultado, tira el resultado igualmente sin tener que poner un número negativo. Podrían hacer lo siguiente. Em, Cambiar la condición, en vez de que sea número, sea suma. O podríamos usar un exact- booleano también, ¿no? exactamente, todas esas opciones son válidas. Podrían utilizar la variable suma y decir, siempre y cuando suma no sea mayor, em, Que sea menor a o por 50. ejemplo, Mientras claro, la suma llega a mientras que 50, cierra. suma, exactamente, mientras que la suma sea menor a 50, que ejecute este código. Entonces, ¿qué va a ir haciendo? Va a ir leyendo los números ingresados por el usuario y una vez que llega a 50, sin necesidad de que yo ingrese el número negativo, va a cortar va a cortar con el bucle. Así que sí, pueden ir jugando con las condiciones dependiendo de qué es lo Y, que necesiten. y ¿cómo se llama si le ponemos una letra o una palabra? ¿Va a cortar? ¿O qué va a pasar? ¿Va a dar error? Eso Dios, va ¿va a a dar dar error. error? Va a dar Ah, error bien. porque está ¿Qué hace esperando a con que ingrese booleano de algún la número. letra? Claro, lo que podrías hacer es, dentro de la estructura, indicarle cout ingrese, no sé, por ejemplo, una letra, ingrese n para cerrar el programa, entonces leemos esa variable n en la guardamos, por ejemplo, en una variable llamada corta o cortar programa, y utilizamos esa variable en nuestra condición. Le decimos que si cortar es igual a el carácter A, o el carácter que quieran, n, por ejemplo, que corte el bucle. Pero sí, pueden ir jugando con cualquiera de esas condiciones para cortar o permitir que siga repitiéndose el bucle. No está Joya. limitada a números o a caracteres, ¿sí? A booleanos, pueden utilizar double, float, cualquier tipo de variable puede ser utilizada como una condición. Joya. Muchísimas gracias, profe. No, por favor. Claro, ahí como dice, como estaba preguntando Barroso Esteban, exactamente, fíjense que anteriormente yo estaba utilizando operadores lógicos para crear condiciones. Estaba diciendo, mientras que el número ingresado por el usuario sea mayor o igual a 1, y, ¿por qué? Porque quiero contemplar que también que mi número esté entre eh, menor o igual a 10, y entonces que se repita. Fíjense que estoy utilizando operadores relacionales y lógicos en esta condición. ¿Qué va a hacer acá? Imaginémonos que ingresa un 4. 4 es mayor o igual a 1. Sí, es mayor o igual a 1. Y 4 es menor o igual a 10. Sí, entonces mi número se encuentra dentro del rango entre 1 y 10. Entonces, al dar verdadero, va a entrar y se va a ejecutar el código. Así que sí, pueden ir jugando con operadores relacionales y lógicos para crear condiciones. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué lo pone a cortar como sin, como una entrada de texto? ¿Cuál sería Ah, la variable? esto era un ejemplito. Imaginémonos que cortar es una variable de tipo carácter y Ah, la utilizar tendríamos esa que variable de definir tipo arriba, digamos. carácter. Exactamente. Lo haré acá así simplemente para mostrar el ejemplo al paso. Pero era un ejemplo de qué pasa si yo hago lo siguiente. Puedo utilizar este tipo de condición sin problema. En lugar de pedirle un número al usuario, cortar cuando me ingrese una letra en específico. Ese era el ejemplito que estábamos mostrando con cortar. Gracias, profe. No, por favor. Guillermo, ¿tenés la mano levantada? Sí, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Le consulto. Bueno, igual Sí, ahí me sacó la duda. Adentro del while, si yo necesito que el usuario elija una de tantas opciones, yo puedo condicionar del 1 al 10 las opciones que él puede elegir. exactamente. Yo puedo yo puedo hacer que mi bucle se repita siempre y cuando el número o la letra o con lo que ustedes estén trabajando
esté dentro de un rango. En este caso, le estoy diciendo que si el número ingresado por el usuario, ¿qué número? Bueno, el número que le pedí anteriormente, se encuentra entre 1 y 10, entonces que ingrese al bucle y ejecute lo siguiente. Fíjense que abajo le pido nuevamente que ingrese el número. ¿Por qué? Porque si yo no le pido que ingrese el número, si yo no hago que esta variable pueda llegar a cambiar, que la condición pueda llegar a ser falsa, se va a quedar en un bucle infinito, ¿sí? Porque fíjense que hasta el momento solo una vez ingreso el número. Imaginémonos de vuelta que ingresa 4. 4 se encuentra dentro del rango y se va a ejecutar para siempre. Todo el tiempo va a ir sumando y me va a ir mostrando el resultado. Fíjense, si yo ejecuto, ingreso 4, ¿ven cómo se queda en un bucle? Y empieza a sumar. No sé si se alcanza a ver ahí. Es por eso que es importante que yo cree una condición de corte. Haga que me explotó el def C++, ¿ven? Ahí me consumió toda la memoria. Es importante eso también, no hacer bucles infinitos porque les consume la memoria de la compu. Es importante que mi condición pueda dar falso, ¿sí? Para que se corte ese bucle. Es por eso que volvíamos a pedirle eh, al usuario que ingrese un número. Perfecto, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Genial. No, por favor, ingrese un número. Bueno, ¿se entendió el while hasta ahí? Sí, profe, Eh, tengo una consulta. sí. Dentro de las variables de las funciones de ejecución, vio que usted Ujú. colocó el int de suma. ¿Qué pasa, Eh, por ejemplo, si sí. yo ingreso un número positivo que sea decimal? Lo que va a hacer es redondearlo automáticamente. Lo va a redondear Bien. el programita. Ah, Lo bien. mismo pasaría si yo ingreso, pongo que la variable sea de double, e Sí. ingreso un 1, por Ujú. ejemplo. Lo que va a hacer el programa 1,0 por le va a colocar. detrás, exactamente, es transformarlo en 1,0. Ah, perfecto, profe. Así como Listo. esa conversión de forma implícita, digamos. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Em, Ahí habían preguntado, ¿por qué la condición dice número menor o igual a 10? Esta condición la agregamos para que el bucle se repita siempre y cuando el número ingresado por el usuario esté entre 1 y esté entre 10. Sí, ahí mismo paso el código. Em, no, en este caso no es un bucle infinito, ¿por qué? Porque la variable número puede cambiar. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo nuevamente al usuario que ingrese un valor. ¿Qué pasa si la primera vez que pido un número, ingreso una que esté entre 1 y 10, un 4, por ejemplo? Va a ingresar, va a hacer la suma, me va a mostrar el resultado, me va a volver a pedir un número. ¿Y qué pasa si yo ahora ingreso un 11? Si yo ingreso un 11, la condición no va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque 11 se encuentra fuera del rango de 1 y 10. Por ende, este bucle no se va a ejecutar y va a salir directamente por fuera. Pasé el código infinito es para una tarea. Es simplemente no alterar la condición, que la condición sea verdadero. Incluso pueden hacer lo siguiente. Pueden directamente eh, hacer esto. Mientras que sea verdadero, o sea, todo el tiempo, esto no va a cambiar nunca, se va a ejecutar. No les recomiendo que lo hagan ahora porque seguramente se les trabe la compu o les cierre Zoom. Bueno, ¿se entendió el while hasta ahí? Sale exactamente, van a quedar 10 personas nomás. Genial, genial, genial. Pero bueno, como decía Franco, si no estoy mal, hace rato, el mejor caso de uso de un while es cuando ustedes quieren validar que un número ingresado por el usuario sea correcto para su algoritmo. Si yo quiero hacer operaciones matemáticas y quiero solo números positivos,
Entonces puedo hacerlo de la siguiente forma. Preguntarle, repetir la tarea de mientras que el número ingresado sea menor, menor a cero, es decir, que sea un número negativo, ¿qué puedo hacer? Volver a pedirle un número. Entonces, siempre y cuando el usuario me ingrese un número negativo, el programa no va a salir del bucle, hasta que me ingrese un número positivo con el cual yo sí puedo realizar algún tipo de operación, ¿no? Sí, Patricio. Por ejemplo, se podría usar con un if para pedir una contraseña, que mientras la contraseña sea incorrecta la siga pidiendo, ¿no? Exactamente, tal cual, esa es otra opción. Mientras que por ejemplo, vamos a hacer este ejemplito. Vamos a tener una variable llamada de tipo carácter que sea solo una letra, o bueno, de tipo numeral, clave. La clave va a ser 1, 2, 3. Vamos a pedirle que ingrese la clave. Ingrese la clave. Vamos a leer esa clave. Cambiar acá el nombre de la variable. ¿Y qué voy a preguntar? Mientras que clave sea distinto de 1, 2, 3, que yo sé que 1, 2, 3 es la clave, que le diga clave incorrecta. Y que vuelva a pedir la clave. Una vez que sale del bucle, ¿qué significa que haya salido del bucle? ¿Qué significa que salga de este bucle while? ¿Ya cumplió ¿Cuándo va la a salir de este condición? bucle while? ¿No Cuando la cumplió la condición? condición, Cuando la clave sea 1, 2, 3. exactamente, entonces podemos imprimir un mensaje fuera, pues sabemos que si llega por acá afuera significa que la clave fue correcta. Bueno, podemos imprimir un mensaje que diga clave correcta. Entonces, si ejecutamos esto, fíjense, ingrese una clave. Vamos a ingresar cualquier cosa. Clave incorrecta. Me faltó agregar ahí el endline para que se vea mejor. Endline. Vamos de vuelta. Ingresa la clave. Vamos a ingresar cualquier cosa. Clave incorrecta. Clave incorrecta. Clave incorrecta. En este caso me tiró error. Vamos de vuelta porque ingresé demasiados números y no, el entero no me permite almacenar números tan grandes como ese que ingresé. Vamos de vuelta, 2, 3, 1, 2. Y ahora vamos a ingresar la clave correcta, que era 1, 2, 3. Una vez que ingreso la clave correcta, ya me dice clave correcta. Entonces sí, fíjense que el bucle while les puede servir para cualquier tipo de validación, para repetir una tarea hasta que la condición que ustedes quieran se cumpla. Profe, Les paso este ejemplito, ¿sí, en Nayara? el caso anterior de Switch, eh, Sí. con el tema de la resta, yo em, puse un número más chico, después un número más grande y no me arrojó sí. un número negativo. Hay que poner una librería para que tome los números negativos. Cuando hiciste la resta, ¿con qué número lo hiciste? Primero ingresé 3 y después ingresé 5. Me lo ¿Y qué te dio? ¿Te sumó, dio 2? Ah, ¿te lo sumó? me dio 9. Habría No, que perdón, ver me dio eso. 8. 8 y habías puesto 5 y 3. No, 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 porque quería que me dé un número negativo. ¿Y te Quería aseguraste ver de si tener bien los simbolitos? es que lo copié y lo pegué. Y Ah, si se le coloca claro, un paréntesis No, donde es dice porque número y yo cuando lo número. pasé, lo pasé con un simbolito más a la resta, porque había copiado el de arriba. Así que Ah, fíjate de corregir ese simbolito. bueno, ahí me Sabía que fijo. a alguien le iba a ocurrir ese problema. Por copiar Profe, y le hago pegar. una consulta. ¿Sí? Joaquín. Por ejemplo, vio ahí cuando hace lo del while, Sí. se repite un bucle. Bueno, no podemos hacer que se repita, por ejemplo, 5 veces y ya, después que corte nomás, como sabe pasar en Bueno, los celulares que metemos la contraseña y después se bloquea. exactamente. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Fíjense, vamos a hacer con este mismo ejemplo de clave.
¿Cómo se les ocurre que debería ser la condición para que frene cuando llegue a 5 intentos? ¿Qué debería tener? ¿Qué se les ocurre que debería Que tener use, además de la clave? que use un O y una variable de intento y lo vaya sumando. Bueno, eso me Un gustó, while una dentro del variable de while. intentos. No es necesario un while dentro de un while. Hay, como dice Un Valentín, if. fíjense, un contador de intentos necesitaría, ¿no? Un lugar, una variable en donde yo pueda ir almacenando cuántas veces el usuario intentó ingresar la contraseña, ¿no? ¿Están de acuerdo? Dentro del while podríamos poner una variable como i y le sumamos más y va sumándose. Exactamente. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tener una variable de tipo entero llamada intentos. Va a empezar en cero, o podemos poner que empiece en 3. Da igual si lo hacemos em, de forma decreciente o incrementándolo. Vamos a empezar en cero. Entonces, ¿la condición cuál sería? Quiero que se repita siempre y cuando la clave sea incorrecta, ¿sí? Siempre y cuando la clave no sea la correcta, y que intentos no sea igual a 3, porque si llegó a los 3 intentos, significa que, perdón, vamos a ponerle mejor, no, está bien, que no sea igual a 3. Vamos a darle 3 intentos. Si intentos llegó a 3, significa que, listo, se acabó y ya no puede repetir más el bucle. Entonces, ¿qué debería hacer con esta variable intentos? Bueno, puede ser antes, puede ser después. Vamos a ponerlo antes. Vamos a incrementarle en 1. Intentos es igual a intentos más 1. Entonces, una vez que el usuario ingrese la clave, va a entrar el bucle y va a preguntar, ¿la clave es distinta? ¿Es incorrecta? Sí. ¿Intentos es distinto de 3? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aumentar los intentos y volver a pedir una contraseña. Si ejecutamos esto, em, si ejecutamos esto, vamos a ver cómo quedó. Ingrese la clave. Vamos a ingresar la clave incorrecta. Vamos a hacer lo siguiente, porque va a suceder algo. El bucle puede cortar. Perdón, eh, si yo pongo que los intentos sean distintos de 3, no le estoy sí, poniendo un límite a los intentos. claro, es Solamente lo que que no estaba sea, pensando. que no sea 3, va a ser, Claro, pero le puedo poner exactamente. 4. Claro, pero a 4 no va a pasar porque una vez que llegue a 3, no, perdón, tenés razón ahí. Vamos a hacer que los intentos sean menores a 3 o menores a. O menor o igual que 3, entonces llega a 3. Claro, en este 3 caso, como intentos. empezamos en cero, vamos a dejarlo en 3. Si yo hago que los intentos empiecen en 1, ahí sí me interesaría hacer que sean menor o igual a 3. Pero en este caso, como empezamos en cero, vamos a hacer que termine en 2. ¿Sí? Una vez que intento llegar a 3, va a comparar, 3 y 3 no, no es menor a 3 y no se va a ejecutar. Vamos a cambiar este mensaje. Vamos a poner, vamos a hacer lo siguiente. Fuera de esto, en lugar de imprimir directamente el mensaje, ¿por qué? Porque el bucle puede salir tanto si la clave es correcta como si se quedó sin intentos. Pero yo no quiero mostrar el mensaje de clave correcta si es que se pasó de los intentos. No sería correcto. Entonces tendría que hacer lo siguiente, preguntarle si los intentos es mayor o igual a 3, es decir, que ya llegó a su límite, o directamente es igual a 3, vamos a ver de mayor o igual a 3, entonces que me imprima un mensaje que diga se quedó sin intentos. Ahora, lo que puedo hacer es volver a preguntar otra cosa. Si la clave
ingresada por el usuario, ahora sí es igual a 1, 2, 3, entonces un mensaje que diga clave correcta. ¿Se entendió Fuerza, ¿no por es qué agregué mejor que estos ponga if y else? un else ahí? Sí, podría ser lo mismo. Es básicamente lo mismo. Pero ¿se entiende por qué agregué estos bloques? Porque se puede salir del bucle tanto si la contraseña es correcta como si me quedé sin intentos. Entonces yo no puedo mostrarle al usuario el mensaje de clave correcta cuando se queda sin intentos. No sería correcto, ¿verdad? Entonces, de esta forma, vamos a ver qué sucede. Vamos a ingresar primero la contraseña correcta. 1, 2, 3. Perfecto, funciona. Clave correcta. Lo que hizo fue preguntar en el bucle while, como la clave, como la clave fue correcta, esto me dio falso. Como tenemos un operador lógico de i, si alguno, al menos uno de ellos es falso, no se ejecuta, pasó directamente al if. Y preguntó, ¿intentos es mayor a 3? No, porque intentos eh, ni siquiera entró acá. Es decir, intentos sigue valiendo 0. Salió de este if, ignoró este bloque de código, pasó al siguiente if. ¿La clave es igual a 1, 2, 3? Sí. Entonces me mostró el mensaje de la clave es correcta. Ahora vamos por el otro camino. Vamos a agotar los intentos. Vamos a escribir 21, 23, 34. Bueno, ¿acá qué pasó? Me la pidió una vez más a la contraseña, pero ¿por qué? Bueno, porque ya le estoy pidiendo al menos una vez la contraseña antes de evaluar la condición. Es por eso que me la pide 4 veces y no realmente 3. Para arreglar eso, lo que podría hacer sería restar en 1 la cantidad de intentos que le estoy dando al usuario. Entonces, en este caso, si yo ingreso 3 veces más la contraseña, ahora sí que no, que simplemente me la pide 3 veces, perdón. No está apareciendo el mensaje, ¿por qué? Bueno, porque también tengo que cambiar la condición del if. Dijimos que íbamos a restar en 1 la cantidad de intentos. De esta forma, ahora sí me mostraría la de se quedó sin intentos. Si ejecutamos, claro, es porque empieza a contar desde 0, exactamente. Si yo ingreso 3 veces la contraseña incorrecta, ahora sí, se quedó sin intentos. ¿Se entendió el ejemplito? Se los paso ahora si quieren por chat. Sí, profe. Este ejemplito se puede mejorar, ya sea anidando if else, agregando quizá algún otro if por dentro. La idea es que jueguen un poquito con eso. Pero viendo que nos quedamos sin tiempo, prefiero explicarles rápido el do while y terminamos con eso. Bueno, el do while es básicamente un while, el mismo bucle, simplemente que fíjense qué pasa con el while. El while lo que hace es primero evaluar la condición y si la condición es correcta, es verdadera, perdón, no correcta, si la condición es verdadera, va a ejecutar una porción de código. ¿Sí? Caso contrario, no va a ejecutar nada y va a salir. El do while se escribe de esta forma, se escribe do, llaves, luego de la llave final se escribe la condición. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Punto y coma. La diferencia está en el orden en el que ejecuta las cosas. Fíjense, anteriormente el while primero revisa la condición y luego ejecuta el código. En cambio, el do while primero ejecuta el código y luego de ejecutar el código revisa si la condición se cumple o no. Esa es la única diferencia, es lo único que cambia en esta estructura de control, en este do while. No tiene más, no tiene más que esto. Entonces, imaginémonos que a Cambia la nosotros nos sintaxis, interesaba. pero el fin es el mismo, profe. Exactamente, el fin es el mismo. Fíjense que nosotros anteriormente
teníamos este código así. Fíjense que primero pedíamos la clave y luego utilizábamos ese valor para, para evaluar una condición, ¿sí? Y bueno, ahí dentro volver a pedir la clave. Pero podríamos hacer lo siguiente, con el uso del do while nos podemos ahorrar estas líneas de código. Es decir, le vamos a decir al programa que haga do, ¿qué cosa? Pedir al usuario una clave y luego la condición. Mientras que la clave sea distinta de 1, 2, 3, se va a repetir el bucle. Entonces, esto lo que va a hacer es repetirse todo el tiempo, siempre y cuando la clave no sea 1, 2, 3. Es lo único que cambia. Fíjense, si vamos a ejecutar esto, me pide ingrese la clave. Vamos a ingresar 3, 3, 3. Ingresa la clave. Vamos a ingresar 1, 2, 3. Se corta. ¿Ven? Es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es que en el do while primero ejecuta el código y después revisa la condición. Y en el while primero revisa la condición para luego ver si ejecuta el código que tiene dentro. Esa es la única diferencia. El do while, el mejor caso de uso, es este mismo, en el que queremos pedir una clave, ¿sí? Porque primero queremos pedir la clave para luego ver si la clave es correcta. ¿Por qué? Porque de la otra forma, primero que hacíamos, teníamos que agregar más línea de código pidiendo fuera del bucle la clave para luego recién ahí empezar a evaluar la condición y en base a si la condición era verdadero o falso, ejecutar, repetir el código, ¿no? En el ejemplo de la calculadora podría utilizarse este do while para pedir números positivos. Entonces se ingresa un número positivo, leemos ese número positivo y eh, si el número es negativo, bueno, que repita la tarea que repita la tarea de volver a pedir el número. Voy a dejar esto como estaba recién, así Profe, ¿y tienen nos los recomienda ejemplitos. usar más alguno? Lo que se puede Sea hacer con uno se puede hacer con el otro. Son básicamente lo listo. mismo. El do while, vieron que anteriormente, a ver si tengo el ejemplo por ahí, o mejor copio, les paso esto y hago control Z para volver al punto de recién. Fíjense que anteriormente teníamos estas dos porciones de código. Primero pidiéndole la clave y luego evaluar esa clave para ver si se repetía el bucle. Y con el do while hago todo de una. ¿Por qué? Porque al menos se va a ejecutar una vez, principalmente este código, perdón, esto era así. Primero va a pedir la clave y luego va a revisar si la clave cumple con ciertos requisitos. En caso de no cumplirla, se va a repetir el bucle. Sí, con el do while también se puede hacer un bucle infinito, es básicamente lo mismo. Le vamos a decir que se repita qué tarea. La tarea de pedir una clave, por ejemplo acá, o la tarea de imprimir un... Profe, pero ahí no se imprimiría primero clave incorrecta antes de ingresar la clave. Claro, hay que tener en cuenta eso. Acá el mensajito sería otro. Ingrese una clave. Ingresa la clave y mientras la clave sea incorrecta, la va a volver a pedir todo el tiempo. Eso haría Claro, o este sea método. que estéticamente quedaría bien usar el ejemplo anterior para decir que hay una clave incorrecta. Porque no podemos meter Exactamente. un if, ¿no? Si en este caso no cumple con el while dentro del do. Acá sí podemos meter otro tipo de estructura, como un if, y hacer otro tipo de validación. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que en el do while primero va a ejecutar esta parte de código y recién ahí va a después ver si la condición se cumple o no para repetir ese bucle. En Claro, pero caso del while, lo ¿sí? que le pregunto, profe, es que en esta estructura de do while, no podemos poner luego de que la contraseña sea incorrecta un mensaje que se imprima que fue incorrecta la contraseña. Tal cual, exactamente, no podemos. No podemos porque
se va a estar repitiendo todo el tiempo, va a volver a la parte de arriba y volver a pedirlo como lo hizo la primera vez. Lo que sí podemos hacer es volver a agregar la condición de los intentos y por fuera, o bueno, perdón, por fuera no, por acá adentro, preguntar no, incrementar los intentos. Intentos es igual a intentos más 1. Entonces, una vez ingresada la clave, aumenta los intentos y ahí va a preguntar a la condición. ¿La clave es incorrecta? Sí. ¿Y tenés intentos? Sí. Entonces continúa. Si no, cortar. Y luego por fuera sí agregaría los if para preguntar si el bucle salió o por los intentos o porque la clave fuera correcta. Básicamente lo que se puede hacer con un while se puede hacer con un do while. Lo único que cambia es que este realiza las instrucciones primero para después, para después evaluar la condición. Último detallito que les quiero mostrar es este de las sumas. Fíjense cómo estoy realizando una suma acá. Estoy almacenando en mi variable intentos, ¿qué cosa? Lo que tenía anteriormente, esa variable, más 1. Pero yo podría hacer lo siguiente. Si yo quiero aumentar una variable de 1 en 1, entonces puedo hacer lo siguiente. Escribir más más. Así como puedo escribir más más, puedo escribir menos menos. Y lo que va a hacer es decrementar esa variable, el valor de esa variable en 1. Tengan en cuenta que la variable tiene que ser de tipo entero o de tipo numeral, ¿no? De tipo número, un double o un float. Claro, ahí Yo podría puedo hacer lo poner, siguiente. ¿Sí? digo que podríamos poner Perdón, sí, estaba hablando. intento, si intentos igual a 3, restarlos, y si intentos igual a 0, ahí tiramos como al revés de la otra vez, digamos, del anterior. Exactamente. También puedo hacer lo siguiente. Intentos. Con este ejemplo de intentos no me va a servir, me va a servir más con el ejemplo que teníamos recién de la suma, este mismo. Con este mismo ejemplo. Fíjense este ejemplito que teníamos hace rato, que era el de ir sumando números positivos. En este ejemplo, fíjense que teníamos que en nuestra variable suma íbamos a almacenar ¿qué cosa? El valor que ya tenía anteriormente más el número. Yo podría resumir esta parte y escribirlo de la siguiente forma. Suma más igual número. Y lo que va a hacer es agarrar el valor que ya tenía anteriormente y sumarlo a el número que ingresa el usuario. Esto es básicamente lo mismo a suma es igual a suma más número. Es otra forma de escribirlo, es otra sintaxis más que nos ofrece la programación. Así como puedo hacer la suma, puedo hacer la resta, puedo hacer la división y puedo hacer la multiplicación. ¿Sí? Es básicamente otra forma de escribirlo. Bueno, chicos, Sí, justamente. ¿estamos? Esto sería todo. Mañana vamos a continuar con otro bucle. Así que lo mejor es que agarren los ejercicios que les habíamos dado ayer, los de el if y el else, y empezar a implementar los do while y los while para asegurarnos, y los switch incluso, para asegurarnos de que los valores que nos ingresan son correctos, sean positivos, por ejemplo, o estén dentro de un rango. Eh, Así que bueno, eso sería todo. Maite, te cedo la palabra, perdón por interrumpirte ahí.